Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV. Esto es la sección de la situación americana. Yo soy Juan Enrique Cadiñanos y comentaremos la jornada de hoy, una jornada en la que vamos viendo una recuperación importante de los precios, tanto en los índices de renta variable europeos como lógicamente los americanos. Vamos viendo cómo esas perspectivas europeas a través de esa reunión del G20 van siendo favorables, van siendo positivas, con un sesgo claramente positivo para la renta variable, para el consumidor y al fin y al cabo para el inversor, y esto imprime confianza, que es lo que más se necesita ahora mismo. Esa diferenciación entre la deuda propia del país con respecto a la deuda independiente de ese rescate hace que de alguna forma la renta variable pueda seguir teniendo buenas perspectivas, pueda seguir teniendo buenos movimientos y en general vayamos viendo buenas perspectivas en los precios. Vamos viendo una fuerte recuperación de precios en la renta variable europea, así como la de Estados Unidos. Fuertes subidas para la renta variable de Wall Street, en torno superiores al punto porcentual, y en general vamos a ver una identificación importante con formaciones buenas para el medio plazo, en las que podemos observar en los gráficos. Como podemos observar, esto que tenemos en pantalla es el gráfico diario del CFD sobre el futuro del Dow Jones, y en este caso lo que tenemos es una clara formación que teníamos anterior de un triángulo invertido, un triángulo expansivo en este caso, en la cual íbamos viendo cómo su zona de soporte clave era la zona de los 12.700 puntos, 12.730, y en la que íbamos viendo cómo esa expansión la iba marcando por la línea azul, ¿vale? Era esa expansión de precios importante. Esto es un movimiento de cambio de tendencia en la que veíamos como la tendencia anterior era claramente alcista, movimiento de cambio de tendencia confirmado, y que actualmente se perfilaba como clave en estos momentos para el corto plazo en Estados Unidos. Pero vamos viendo como tras toda esta importante caída, desde los máximos que realizaba hasta los mínimos, vemos un importante retrocesos de Fibonacci en los que supera la zona del 38%, la cual se le puede antojar complicado de recuperar, y en este caso a la baja, lógicamente, y en este caso lo que vemos es una formación de hombro cabeza a hombro que la vemos prácticamente en todos los índices americanos. Es ese primer hombro, es la cabeza, y este sería el segundo hombro. Su neckline ahora mismo quedaría prefijada, quedaría marcada en torno a estos niveles, que veremos a ver si en la jornada de mañana pasado consigue superar al alza y al cierre. Si no lo hace, es posible que veamos mayores recortes en los precios, pero por el momento parece todo presagiar que tras esta envolvente alcista a la jornada de ayer, la jornada de hoy por el momento envuelve completamente a la de ayer el cuerpo, y esto puede dar pie a mayores subidas en la renta variable de Wall Street, y en este caso los precios del CFD sobre el futuro del Dow Jones, que llevarían en primer lugar a los precios del índice con las compañías de mayor capitalización de Estados Unidos hacia niveles de 13.000 puntos en primer lugar, posteriormente sus máximos anteriores de 13.273. Muy atentos a estos movimientos y a esas posibilidades. Con respecto al tecnológico Nasdaq, vemos un poco más de lo mismo, pero vemos como esa formación de cambio de tendencia era más una consolidación en estos momentos pese a la ruptura de los 2.625, y en estos momentos vemos como los precios se encuentran por debajo de ese nivel, por lo que aún estamos esperando a ver si recupera esos niveles o realiza un movimiento de consolidación bajista conocido como pullback. Es cierto que también podemos observar una posible formación de cambio de tendencia, como puede ser ese movimiento de hombro cabeza a hombro. Ese sería el hombro, esa sería la cabeza y ese sería el segundo hombro, cuya neckline en este caso pasaría por esos niveles en los que nos encontramos, más o menos los que vemos en la jornada de hoy, y a la espera de ver si consigue confirmar o no. Como ya digo, la zona en el Nasdaq, en el CFD sobre el futuro del Nasdaq, clave sería la resistencia de los 2.627. De superar este nivel es posible que veamos mayores subidas hacia niveles de 2.700 y 2.750 puntos. De no hacerlo y como escenario alternativo tendríamos que vigilar el soporte de 2.560 y posteriormente los 2.500 puntos. Para terminar con los índices, vemos el CFD sobre el futuro del SP500, ese movimiento de hombro cabeza a hombro en el que encontrábamos desde aproximadamente febrero del presente ejercicio hasta mayo, hasta principios de mayo. Veríamos ese hombro, esa cabeza y ese hombro, en la cual veíamos cómo se perfilaba claramente esa neckline, se rompía a la baja y quedaba confirmada tendencia.
en el cual cumple perfectamente su objetivo bajista, y en este momento, tras esa bajada de precios, observamos de nuevo cómo, vamos a quitar este hombro, cabeza, hombro, observamos de nuevo cómo se perfila con un nuevo cambio de tendencia, una nueva formación de cambio de tendencia. Ese sería el Fibonacci último realizado, el 38% está muy cerca de los precios actuales, por lo que las jornadas venideras son claves en el corto plazo, y esa sería la formación de hombro, cabeza, hombro nueva, en este caso invertida. Ese sería el hombro, esta sería la cabeza y este sería el segundo hombro, por lo que es muy probable que veamos de nuevo la misma formación. Dicen que en el análisis técnico el hombro, cabeza, hombro es una de las figuras más fiables porque es una de las más difíciles de encontrar, y en este caso en apenas unos 6-7 meses encontramos dos bastante buenas. La primera confirmada, la segunda aún pendiente de confirmar, ya formada, pero pendiente de confirmar. Esa neckline pasa ahora mismo por esos niveles del 38% del Fibonacci bajista que realiza desde principios de mayo, desde esa caída desde principios de mayo hasta exactamente el día, lo vamos a ver ahora mismo, porque el mínimo lo realizó el día 4 del presente mes, el 4 de junio del 2012, y en este caso esa formación queda reflejada. De superar ese 38% del Fibonacci, de superar esa neckline, la proyección le llevaría hacia los máximos anteriores, aunque es posible que viéramos un primer empaque, un primer ataque a la zona de los 1.400 puntos y posteriormente a los 1.414, actualmente cotizando en los 1.357,10. Como escenario alternativo, si viéramos que consigue aguantar ese Fibonacci, ese 38% del Fibonacci, es probable que viéramos caídas en torno a, en primer lugar, niveles de soporte de corto plazo, 1.333, posteriormente a los 1.300 puntos, para terminar en los mínimos anteriores que realizaba en 1.264. Como digo, las jornadas venideras, en el caso de los índices americanos, son claves por las formaciones que están dejando, y en este caso lo hemos reflejado claramente en el eurodólar, una tendencia de medio plazo claramente bajista, la cual, bueno, no cambiará hasta que no supere al alza la zona del 1.30 los niveles actuales, y vemos como en la jornada de hoy parece reflejar o querer reflejar una envolvente alcista importante. No lo termina del todo porque se queda apenas a unos aproximadamente, estaríamos hablando de unos 80 pips de los precios actuales, pero por el momento vemos cierta fortaleza, un movimiento de cierta recuperación en la que su objetivo en el corto plazo es la resistencia de la zona de 1.2740, posteriormente sus objetivos sería la zona de 1.30 comentados anteriormente. Como escenario alternativo, si vemos que no consigue superar estos niveles de máximos anteriores, veríamos los mínimos anteriores de nuevo dejados ayer en la zona de 1.2560, posteriormente 1.2440 para terminar en la zona de 1.23 figura, niveles que si consigue aguantar bien, y si no podríamos ver mayores caídas hacia la zona de 1.20 en el caso de la paridad principal. Poco más que comentar con respecto a la evolución de los precios en Estados Unidos, poco más que comentar a la jornada de hoy. Es cierto que es una jornada claramente y francamente favorable, pero en este sentido vamos viendo cómo le cuesta, parece que le cuesta un poco retomar posiciones. En Estados Unidos no, pero parece que el eurodólar quiere y parece que lo va consiguiendo. Veremos a ver si en próximas jornadas lo vamos viendo también. Recuerden que la jornada de hoy, estamos a martes, quedarían unas 3 jornadas de sesión. En Estados Unidos aún queda mucho para la jornada de hoy para que cierren los precios. Estaremos muy atentos a ellos y iremos analizando sus próximos movimientos siempre y cuando sean significativos. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos, espero haber sido de ayuda y que este vídeo sea de su agrado. Como siempre ha sido un placer, esto ha sido Trading TV. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.